el título tercero se ha querido poner aquí un gran énfasis en la formación dual del sistema educativo, pero entendiendo que cualquier denominación, la definición no tiene por qué coincidir. El ejemplo que os comentaba antes, partiendo de la base o el origen o el espejo donde se ha querido desarrollar toda esta opción de la formación profesional dual en Alemania, pues se ha querido dar primero esa misma denominación de cara a los fondos estructurales. Es decir, estamos haciendo formación dual. Vale. Ahora, ¿cómo se hace? Vamos a ver cómo se hace. A mis manos llegan actuaciones de las más variopintas, de una comunidad autónoma, no de esta, convocatoria para formación dual, no sé cuánto y tal, para darla los ayuntamientos, entidades públicas de régimen local, no sé esto qué es, empiezas a mirar, y al final lo que han hecho bajo la denominación de la formación dual, meter escuelas, talleres, casas de oficio, talleres de empleo. Bueno, pues eso si lo coges desde fuera, dices, pues, si tiene un parecido con la formación dual, trabajan, cobran, se forman. ¿Esa es la formación dual entendida? Eso, mi opinión es que no. Pero bueno, cada uno siempre se busca un poco la organización para ver por dónde se encaja dentro de los programas del Fondo Social Europeo, fundamentalmente. El objetivo y las finalidades, pues es lo que estamos comentando. Que dentro de los contratos se establezca una formación pero entre que hemos estado cambiando de sitio, nos hemos mojado al salir y esto, la garganta está para pocos cánticos. Los centros participantes, pues haciendo referencia a lo del artículo 3, todas aquellas instituciones que teniendo instalaciones, pudiéndose acreditar o ya acreditadas, puedan participar acogiéndose a lo que es el desarrollo estructural de los certificados de profesionalidad. El programa de formación, pues estricto dentro de lo que es el certificado de profesionalidad. Ya no hay que empezar como hasta ahora a negociar con la empresa qué formación te doy, qué quieres, qué es lo que hacemos, qué es lo que no hacemos, cómo se estructura, tal. Sino que aquí ya tiene que ir cogiendo el certificado de profesionalidad y decir, mira, esto es lo que tenemos que desarrollar. Y estas son las pruebas de validación que tenemos que hacer y estos son los criterios que tenemos que hacer para las tutorías, seguimiento y evaluación. Porque eso conlleva después una situación muy importante. Ya no es un certificado que lo da la empresa, que lo da... Esto no, eso ya es perdonadme la denominación, un título acreditativo de la realización de un certificado cualificado. Y ya hasta el aspecto físico es completamente distinto. Es un certificado que lo firma el ministro por delegación de competencias del Rey de España. Con lo cual, bueno, pues la tramitación ya iremos viendo cómo se desarrolla. Se nos solicita la parte que hacemos nosotros, o a la comunidad autónoma, o a los dos. Y a partir de ahí se emite un certificado provisional, como si fuera el resguardo de las tasas académicas de haber pagado los derechos del título, y luego ya se remiten lo que son los certificados, pero vamos, con papel de la fábrica de moneda y timbre, firmado, vamos, con todas las bendiciones. Y eso lo que se pretende es que precisamente esa formación pueda ser acreditable en cualquier otra unidad o en cualquier otro departamento o en cualquier otro país. Ese es el futuro, para decir, oiga, mire, que yo he hecho fontanero de este nivel y mire, yo voy a ir con esta titulación, por decirlo de alguna manera. Esto sería como una especie de plan Bolonia a nivel Como veis, toda normativa se estructura perfectamente y luego empiezan las disposiciones adicionales. Vuelvo a repetiros, aquí está en el boletín y esto es un resumen de cuáles son y cuáles se pueden ir estructurando dentro del contenido del Real Decreto. En determinados contratos pues, hay unas particularidades. Pues, siempre se hace referencia a la normativa anterior que precede a este Real Decreto, el Estatuto de los Trabajadores. En algunos casos, posibles añadidos que pueda haber dentro de los convenios colectivos.
bien sectoriales o bien territoriales. Las típicas situaciones que siempre se plantean en todos los contratos, pues especialidades de difícil inserción, sectores de difícil inserción, minusválidos, etcétera, etcétera. Yo siempre evito, cuando se empiezan a hacer esto, cuando empiezan a hablar, y mujeres de no sé qué, pero a mí no me gusta, dentro de los colectivos no sé qué, meter, porque ahí no tiene por qué hacer una especie de distinción, sino que tiene que hacer una potenciación. Concertados para personas con discapacidad. Además de esto, existe la LISMI. Yo me imagino que lo conoceréis, pero ahí te obliga a tener, a partir de un determinado número de trabajadores, pues que haya un 2% reservado para discapacidad. También establece qué tipología o qué calificación de discapacidad. La matriculación de los alumnos en centros de formación del sistema educativo, también cómo se puede tener acceso y cuáles son las excepcionalidades que establece esta normativa. La referencia a los servicios públicos de empleo, de los servicios públicos de empleo. Es decir, que tenemos que ir adaptando también nuestra situación. Ahora mismo yo sé que aquí tenemos otro tema añadido, que es el encaje de los servicios públicos de empleo dentro de lo que es la estructura autonómica. No hay mal que 100 años dure, es decir, que una solución estará. Y si no, pues siempre iremos viendo cómo hay algunas posibilidades de ir sorteando diferentes planteamientos. Y la adaptación de los requisitos para la acreditación de empresas de menos de 5 trabajadores. Como todos sabéis, pues la estructura empresarial en España pues es un 90% de empresas micropymes de menos de 5 trabajadores, con lo cual en todos sitios siempre tiene que haber unos acuerdos marcos con unas excepcionalidades para precisamente esta situación. Si nosotros con todo esto propiciamos que simplemente una persona por cada una de las micropymes, veríamos 2 millones de personas en el mercado de trabajo inmediatamente. Lo que comentábamos antes, normativa, adicionales, transitorias. Los contratos para la formación vigentes siguen vigentes. Sabemos que existe esa prórroga hasta el 12 de febrero. Pues hasta ahora, hoy, lo que tenemos es esto. Ahora organizaremos también un poco lo que se está preparando de cara al futuro y lo que hacíamos inicialmente, es decir, empezar a hacer un estado de necesidad para ver si en febrero tenemos ya toda la normativa encima de la mesa y podemos ya establecer las bases para trabajar ya en el día a día. La actividad formativa en los contratos para la formación y el aprendizaje vigente, pues evidentemente siguen en vigor con sus prórrogas y con sus situaciones establecidas. Tú intervienes o haces una acción administrativa con unas normas de juego, pues tiene que seguir con esas normas de juego, con las ampliaciones que tiene exactamente. Aplicación de normas en materia de bonificaciones, pues siguen exactamente igual las mismas. Esto no se pueden cambiar las reglas del juego a mitad del partido. La celebración de contrato en relación con la tasa de desempleo. Bueno, pues esto también establece, mediante una disposición transitoria, que aunque se haga hasta 25 años, pues en una de estas transitorias, la cuarta, te dice que siempre y cuando la tasa de desempleo de menores de no sé cuánto sea, eso ahora mismo poner una tasa de desempleo tan sumamente baja para ese colectivo, pues es poco menos que quimera. Con lo cual, en principio, pues también se va a mantener las mismas situaciones. Y el alcance de la derogación normativa, en la cual establecen pues una derogación de una serie de actuaciones que ya prácticamente no se estaban utilizando y ya quedan formalmente establecidas. Dentro de las disposiciones finales, pues lo primero es el título competencial, es decir, quién es competente para todas estas actuaciones. Siempre queda muy claro que son los servicios públicos de empleo, entendiendo como tales a nivel de aquí, el SAE y el SEPE.
Facultades de desarrollo y ejecución, pues va un poco en función de las competencias que tienes delegadas, de los medios que tienes disponibles y de cualquier alteración que pueda ir produciéndose a lo largo de la vigencia de entrada en vigor. Siempre la entrada en vigor a partir del día siguiente de la publicación del Boletín Oficial del Estado, que fue el 9 de noviembre, por lo cual está ya en pleno vigor. Y esto es un poco el desarrollo de lo que es la normativa dentro de los contratos para la formación y el aprendizaje. Dentro de este planteamiento, y volviendo a agradecer a CECAP Sevilla la preparación de esta ponencia, pues en una reunión previa que tuvimos en la dirección provincial con el director provincial del SEPE, quedamos que para no empezar a quedarnos sorprendidos un poco con la normativa, que siempre es farragosa, por eso la hemos puesto al principio, para que si la gente se va a dormir, si se duerme ya la primera, no la andamos. Pero por lo menos para que tengáis esa base de dónde se puede tomar para saber las reglas de juego en las cuales nos tenemos que desarrollar. Nos hicieron pasar una serie de preguntas que yo agradezco públicamente, no solamente el hecho en sí de realizar las preguntas, sino lo trabajadas que están y lo muchas que son. Y por lo que me han comentado todavía hay más, que si podemos las vamos contestando también a lo largo de la mañana, y si no, pues establecemos el mismo criterio. Yo esto, si queréis, lo vamos a hacer público con vuestro permiso, las preguntas y las respuestas formales. También os lo vamos a dejar para que todo el mundo podáis hacer el uso que creáis conveniente de las mismas, y se va a aclarar algunos de los planteamientos que tenemos dentro del desarrollo de estos contratos para la formación y el aprendizaje, y cómo pueden encajar, que es el origen de esta ponencia, las entidades aquí representadas en este caso. Las preguntas, ya digo que están muy bien estructuradas, muy bien organizadas, y hemos intentado, por todos los medios, pues por lo menos estar al criterio del mismo planteamiento. Empezaba por lo normal y habitual. La formación deberá estar sujeta exclusivamente a certificados de profesionalidad para el caso de la formación para el empleo. En principio sí. Hay distintos artículos, como son el artículo 16.1, el artículo 16.6 y la disposición adicional primera, que establece ese requisito. Eso, como lo tenéis y os lo van a dar también por escrito y lo vamos a comentar, yo creo que no hace falta leer todo. Pero sí os voy a hacer la aclaración que conviene esto. De no ser así, ¿cuál será el procedimiento para que se autorice formación no vinculada a certificados de profesionalidad? Y ahí sí que os lo voy a leer literalmente porque yo creo que es importante, ¿no? Según las disposiciones transitorias séptima y octava de la Ley 312, de 6 de julio, que se recoge también en la disposición transitoria segunda del Real Decreto 29 del 12 de 8 de noviembre, como estaba haciendo alusión, en los supuestos de que no exista título de formación profesional o certificado de profesionalidad, ahí me paro un poquito, ya hemos dicho que de todo el volumen de certificados de profesionalidad están elaborados ya todos, pero no publicados todos. Todavía quedan unos 100 y pico que no están publicados, pero ya están elaborados, están en la fase de tramitación administrativa para su publicación. A partir de ahí va a quedar cerrado el catálogo, cerrado de momento, como siempre suele pasar en estos casos, de certificados profesionales. Con lo cual, nosotros, cada vez que vayamos a organizar una actividad de formación, ya tenemos el perfil, el diseño, la metodología de cómo tenemos que organizarlo. Apoyaros en eso. En los supuestos que no exista título de formación profesional o certificado de profesionalidad relacionado con el trabajo efectivo a realizar, o no existen, ojo, o no existen centros disponibles para su impartición,
La actividad formativa inherente a estos contratos estará constituida por los contenidos mínimos orientativos establecidos en el fichero de especialidades formativas, o, en su defecto, por los contenidos formativos determinados por las empresas o comunicados por estas al Servicio Público de Empleo, a los efectos de su validación en el marco del Sistema Nacional de Empleo. Esto yo creo que es muy importante tener en cuenta. Ya comentábamos antes, sale una normativa, vamos a ponerla en funcionamiento. Ahora llega una entidad que viene aquí a Sevilla y se reúne con el Servicio Público de Empleo, con el SAE o como se vaya a denominar a partir del 1 de enero, y dice, vamos a ver, yo quiero hacer, por poner un disparate, tractorista alicatador del Alcornoque. Esto, ¿cómo lo hago? No, mire, esto lo certificado. No, pero si es que mi empresa lo que necesita es eso. Y no podemos poner los medios al servicio del fin. Si la finalidad es la inserción laboral, es la preparación para el mercado laboral, tenemos que darle, mediante un sistema de formación dentro de las políticas activas de empleo, facilitarle esa labor, pero no ponerle pegas. Entonces, por eso, vuelvo a repetir, una cosa es la normativa, una cosa son los desarrollos normativos y otra cosa es la gramática práctica. Y siempre, en toda normativa te tienen que dejar un resquicio para que si tú llegas como empresa que vas a instalarte aquí, miras el catálogo de centros, ves el catálogo de especialidades que tienen esos centros y no tiene esa acción formativa que tú vas a desarrollar o que no existe, por el disparate metodológico que hemos dicho antes, pues esto, existe un mecanismo para que se solicite la validación a los servicios públicos. Y además establece las normativas, porque tú no puedes tú no puedes poner una pega ni media a alguien que viene a crear un puesto de trabajo porque administrativamente no te da encaje. Se establece la solicitud para la evaluación de esa acción formativa y además te establece y te cierra el plazo máximo de un mes para contestar. Coletilla más importante todavía. Si en ese plazo de un mes no se ha contestado, silencio positivo. ¿Entendéis lo que estamos diciendo? Eso viene también en el decreto, con el Real Decreto. Pero por eso os quería hacer hincapié en todos estos aspectos desde el punto de vista formal. Hay que sabérselo. Tú tienes que saber las reglas de juego, tienes que saber todo el procedimiento, pero tienes que saber cómo se aplica. Tiene que haber esa unión administración-administrado para saber que ni la administración va contra el administrado ni el administrado contra la administración, sino que tenemos que ir todos de la mano. Algunas me las voy saltando, o algunos contenidos me los voy saltando porque ya lo hemos comentado antes y como os lo vamos a dejar, pues ya lo podéis hacer la lectura al detalle. Yo voy a hacer un poco una especie de resumen. Siguiente pregunta. ¿Seguirá existiendo la posibilidad de impartir formación en modalidad a distancia? ¿Para qué casos? En el borrador, la respuesta, en el borrador de Real Decreto de modificación del Real Decreto 34/2008 de 18 de enero, vuelvo a repetir más despacio, el Real Decreto 34/2008 de 18 de enero se va a modificar con otro Real Decreto en el cual se van a establecer las modalidades y su aplicación. Por eso ahí tenemos que estar, y por eso ya comentábamos al principio, de que a lo mejor en el mes de febrero, por esas fechas más o menos, nos podamos sentar y establecer ya las bases de cómo se va a estructurar, no como borrador, porque el borrador, yo creo que todo el mundo por sus manos ha pasado algún borrador. No coincide muchas veces con la realidad, pero ya los últimos borradores que yo he visto se aproximan bastante. El último borrador que yo he visto está ya pasado por el abogado del Estado, está por la asesoría técnica, es decir, que está prácticamente para que se tome la decisión y se publique. Está previsto en esta modificación
que los certificados de profesionalidad puedan impartirse en las modalidades presencial, teleformación o mixta. En este borrador desaparece la formación conducente a la obtención de certificado de profesionalidad en la modalidad a distancia convencional. Vuelvo a repetir lo mismo que hablábamos antes. No es la misma denominación formación a distancia que hace educación, que hacemos trabajo de cómo se va a especificar exactamente la formación. Lo que está claro es que todas aquellas formaciones que vayan dirigidas solo y exclusivamente a mandar un folleto, un CD y un bolígrafo, esas entenderemos todos que por ahí no se pueden ir los niños. Porque, ¿cómo se evalúa? Si yo ahora digo que levante la mano de los que hacéis este tipo de formación, que sabéis mucho, que hacéis una evaluación final, pues parecería que a lo mejor el manco de Lepanto, ¿no? Pero que no hace falta preguntarlo, vamos, que nosotros estamos también en el mundo y sabemos cómo están las situaciones. Vuelvo a repetir, entre todos tenemos que ir perfeccionando el sistema, porque es que si no, al final van apareciendo entidades, por no llamarlas de otra manera, que de repente hacen un barrido a nivel nacional y te vienen desde Esplugues aquí diciendo, oiga, ¿y esto que usted quién es para preguntarme? Yo no sé si usted lo sabe, pero a partir del lunes no se le va a olvidar. ¿Entiende? Es que hasta esa situación te plantean. Oiga, pero yo puedo ir o puedo mandar a alguien. Digo, ¿usted ha recibido un correo? Sí, usted sabrá lo que tiene que hacer. ¿Pero para qué? No se preocupe que dentro de los cursos que vamos a ver es eso, cómo dar malas noticias por teléfono. Digo, yo voy a quitar el teléfono. Esos son cursos que tenemos encima de la mesa, ¿eh? ¿Sabes? Cuando llamas a esas empresas para que vengan así, digo, espera, ponle encima. Este va a ser el primero que vamos a ver. Entonces quitarlo del teléfono, cómo dar malas noticias, pero que no tienen que ser malas noticias, tienen que ser buenas noticias para todos los que nos dedicamos a esto y tenemos verdadero interés en hacer una formación que sea aplicada y que sea necesaria, para hacernos necesarios también nosotros. Vuelvo a repetir, no de manera desinteresada, no, muy interesada. Siguiente cuestión. ¿Cuáles son las diferencias prácticas de las modalidades recogidas en el artículo 3 del Real Decreto de 8 de enero? Antes las contaba un poco así de repaso, pero si queréis os digo escuetamente como las modalidades de desarrollo de formación profesional dual expresadas en las letras B, C y D del artículo 3 del Decreto 2912 recogen distintos grados de implicación entre el centro y la empresa. En el supuesto de la letra B, la empresa tiene una participación relativa que consiste en facilitar el centro determinados instrumentos, espacios, instalaciones o expertos para la impartición de la formación. Y en los supuestos T y D, la empresa tiene mayor implicación y ha de estar acreditada para la impartición de los certificados de profesionalidad, total o parcialmente. Yo no sé si a lo mejor el artículo 3 lo hemos pasado demasiado, y si queréis lo damos un repaso, aunque os he comentado. Os queda ser un poco engorroso, pero si queréis, como lo tengo subrayado, os voy a hacer unas salvedades de esto. Artículo 3. Porque aquí yo creo que hace referencia al B y al C, pero si no sabemos lo que es el B y el C, difícilmente lo vamos a entender. Artículo 3. Modalidades de desarrollo de la formación profesional dual. Punto 1. La formación profesional dual se desarrollará a través de alguno de las siguientes modalidades. A, B, C, D y E. Haciendo un esquema. A. En un centro formativo. Evidentemente, tiene que tener la acreditación de lo que se va a impartir. Con participación de la empresa. Es decir, que las empresas faciliten a los centros los espacios, las instalaciones, pero la impartición, la metodología, la evaluación, el desarrollo, lo vayan a hacer los centros. En empresa autorizada o acreditada. Es decir, habrá empresas
o entidades que tengan su propio centro de formación, que tengan su propia acreditación para los certificados de profesionalidad y lo impartan ellos directamente. De una manera compartida entre el centro y la empresa. La empresa deberá tener la autorización de la administración educativa y o de la acreditación de la administración laboral correspondiente para impartir ese tipo de formación. Y estará adscrita al centro. Ahí ya vais viendo un poquito el nicho del mercado. Vosotros podéis tener como centro una serie de entidades que tengan un mínimo de instalaciones que no necesariamente tenéis que tener vosotros, sino que estén adheridas o adscritas al centro para poder impartir esa formación. Y el apartado E, exclusivamente en la empresa. Es decir, que la empresa lo hace todo, está acreditada, tiene profesorado, tiene metodología, tiene desarrollo y estructura todo el contenido dentro de los certificados de profesionalidad. Eso es el resumen del punto. Punto 2. Las empresas autorizadas para impartir ciclos formativos de formación profesional, estamos hablando en el ámbito educativo, se someterán a la supervisión educativa, de la forma que determinen las administraciones educativas competentes. Ahí podemos tener también otra situación un poquito, mi idea, no me importa decirla públicamente, no es oficial, no es esto, pero mi idea es que, ¿os imagináis algún centro de formación oficial, no privado, que le digan al profesor de teoría o de práctica, no sé qué, que tiene que dar un curso por la tarde, por la noche, un sábado, un domingo? A que vosotros sí que los hacéis. Lo suelto ahí porque yo creo que por ahí también hay otro nicho de mercado. Y otro punto tercero, dice que en el supuesto de que la formación en la empresa prevista en este artículo se dirija a la obtención de un título de formación profesional, no solamente certificado de profesionalidad, sino un título de formación profesional, la evaluación del alumnado será responsabilidad de los profesores de los módulos profesionales del centro de adscripción. Es decir, que existe también esa vertiente de no solamente hacerlo para la obtención de un certificado de profesionalidad, sino para que forme parte del título de la formación profesional correspondiente. Esto es un poco el artículo 3 que siempre se hace. Otra cuestión. ¿Una empresa deberá acreditarse como centro de formación solo en el caso de que quiera impartir ella en exclusiva la formación de los contratos? Pues ya lo comentábamos antes. Si va a ser para tener unas instalaciones permanentes como centro de formación, puede acreditarse. Si va a ser de manera coyuntural o adscribiéndose a un centro de formación, no necesariamente, porque ya será el centro, con esas instalaciones, con esa metodología, con eso, quien tiene que estar acreditado. Como veis, ya no estamos hablando de homologación, de inscripción, sino que es acreditación. Acreditación quiere decir para un fin en concreto. Otra pregunta. ¿Cualquier centro de formación acreditado actualmente podrá impartir la formación de los contratos de formación para el aprendizaje? Sí. Si está acreditado por el SEPE o por la comunidad autónoma para impartir uno más de los certificados de profesionalidad. Es decir, que todos aquellos que ya tienen esa acreditación, pues evidentemente pueden entrar dentro de los contratos para la formación y aprendizaje. ¿Solo podrá impartir aquella formación en la que esté acreditada o toda aquella que la autoricen expresamente? Eso ya lo hemos estado comentando antes. Podrá impartir la formación en los certificados de profesionalidad para los que esté acreditado. Cualquier otra que no esté en esos supuestos que hemos dicho antes, de que tenga una entidad, una empresa o no se detecte una necesidad de hacer una formación que no está dentro de ese certificado de profesionalidad, siguiendo los trámites que comentábamos antes, solicitud al Servicio Público de Empleo, a los Servicios Públicos de Empleo, y luego haremos unas salvedades entre el Servicio Público de Empleo y los Servicios Públicos de Empleo. Por el sistema que estamos comentando, solicitando la evaluación a la Administración con el plazo de un mes para la obtención
del silencio administrativo positivo, o que te contesten diciendo que los requerimientos son estos y usted cumple esto o no lo cumple. Nosotros, por ejemplo, todo lo que estamos haciendo ahora de homologaciones en aquellos que somos competentes al 100%, que son instituciones públicas, pues nosotros las solicitudes, si nos llegan hoy, mañana se hace la visita, pasado se hace la resolución, siempre que cumplan, lógicamente, los requisitos establecidos, ¿no? ¿Podrá impartirse la formación para el contrato de formación y el aprendizaje desde una comunidad en la que está acreditado para un determinado certificado de profesional y que los contratos se lleven a cabo en centros de trabajo de otras comunidades? Presencial no. Presencial no, porque no tiene sentido, pero en teleformación sí. Ya en el borrador, como ves, hacemos mucho hincapié en el borrador porque ya lo hemos visto y más o menos va a estar en esa línea, ¿no? Está previsto la acreditación de teleformación se realice por el Servicio Público de Empleo Estatal. Eso también es otra novedad, yo creo que bastante importante. ¿A partir de qué momento se podrán comunicar contratos para la formación y aprendizaje en base a los certificados? ¿Solo podrán hacer los centros acreditados? Eso actualmente ya se pueden hacer. Pero al existir solo la posibilidad de formación presencial, tenemos que hacerlo en base a los centros que tienen acreditado ese certificado de manera presencial. Acordaros de la cuestión anterior. La acreditación en teleformación por parte del Servicio Público de Empleo Estatal. ¿Qué papel se supone que juegan las gestorías en los contratos para la formación y el aprendizaje? Aquí hemos hecho una respuesta muy políticamente correcta, pero yo no soy políticamente correcto. Las gestorías, como su propio nombre indica, son gestorías. Gestionan lo que tú le digas, lo que tú le encargues. El que te lleva la contabilidad, pues te lleva la contabilidad. ¿Quién es el que firma las cuentas? El empresario, el administrador o el consejo, depende de la estructura administrativa que tenga cada sociedad. Las gestorías, políticamente correcto. Asesoran a los empresarios sobre la conveniencia o no de estos contratos y les gestionan por encargo de las empresas. Siempre que se haga correctamente. Lo que no se pueden convertir en que sean un problema. Me explico. Lo que no se pueden convertir en comerciales de gestoras, organizadoras y demás pseudoempresas que, lógicamente, si vas a un pueblo, ¿quién es el que lleva la gestoría? Pepito. A Pepito le dice, mira, macho, y todos sabemos cómo se funciona, no hace falta decirlo aquí ni que conste en acta, pues estamos estrangulando la formación. ¿Por qué? Porque ¿qué sabe un gestor de formación? ¿Cómo se puede dar cursos de física cuántica a un expendedor de gasolina? ¿Qué va? ¿En función de la comisión? Yo creo que ese no es el camino. Y ese es el camino que ha quemado mucho este sector. Vuestro sector, que os da de comer. Poneros las cosas. ¿A qué se refiere exactamente en el artículo 3 del Real Decreto cuando dice que la empresa deberá estar autorizada? ¿Deben acreditarse las empresas en los certificados de profesionalidad? Volvemos a lo mismo. El concepto autorizado se refiere a las administraciones educativas y acreditado a la administración laboral. Por eso nosotros siempre tenemos que hablar de acreditación. Ya lo hemos dicho varias veces, lo diremos a lo largo de la mañana. Las empresas que quieran dar formación en certificado de profesionalidad, ya lo hemos explicado varias veces, han de estar debidamente acreditados como cualquier centro de formación. Porque si no, tendrían que buscar la vía de tutelarse con los centros que estén homologados. Acreditados, perdón. Ahora voy a ser yo el que diga lo que es. ¿Qué ocurrirá si cada comunidad autónoma desarrolla el decreto en plazos y formas muy distintas? ¿No se crearán agravios comparativos? Sí. El marco normativo lo tenemos así hecho en España,
y es competencia de cada comunidad autónoma el desarrollo de este Real Decreto para su ámbito territorial. ¿Qué tenemos que hacer? Pues que a la hora de las convocatorias, que a la hora de no sé qué, pues tanto como CK como la parte que corresponda a esto, poner las pilas. En la administración somos los gestores públicos de estos cometidos. Si la gestoría no te resuelve los temas, pues habrá que apretarles, o habrá que... no sé. Eso lo dejo a vuestra actuación. Para realizar un contrato para la formación y el aprendizaje, ¿es imprescindible que esté en el convenio de referencia o basta con el acuerdo entre los representantes de los trabajadores de la empresa y la propia empresa? No hay ninguna norma laboral que exija que para realizar un certificado de un contrato para la formación y el aprendizaje esté previsto en el convenio colectivo de referencia, ni tampoco acuerdo entre los representantes de los trabajadores. Tan solo son de aplicación las obligaciones generales de comunicación a los representantes de los trabajadores de acuerdo al Estatuto de los Trabajadores. Eso lo sabéis. No tiene por qué. Otra cosa, o cuestión distinta, es que en los convenios colectivos se recojan aspectos relativos a los certificados, a los contratos de formación y aprendizaje. Pero porque sea ya adecuado a esto, pero no como sometimiento al Estatuto de los Trabajadores o al convenio provincial o sectorial. Y aquí ya empiezan las preguntas bonitas. ¿Y cuándo saldrá la orden ministerial que establezca las cuantías máximas que podrán ser objeto de bonificaciones y los trámites y requisitos a cumplir por los centros impartidores de la formación a que se hace referencia en el punto 1 del artículo 24 del decreto 2912? Ahora mismo prácticamente está ya terminado todo el desarrollo normativo. Lo he dicho antes, está en la fase de visado por las partes correspondientes, pero ya está consensuado, ya está negociado y lo que hace falta es que se haga para poderlo impartir, para poderlo ejecutar. ¿Se podrán acreditar los centros directamente en el Servicio Público de Empleo Estatal? Sí. La normativa precisamente da al SEPE dicha competencia para las iniciativas de demanda, oferta de ámbito estatal y formación financiada con el fondo de reserva. Esto que se ha contestado en renglón y medio, yo creo que debemos hacer mucho hincapié. ¿Por qué? Las iniciativas de demanda. Todo lo que estamos haciendo, que se tramita a través de la Fundación Tripartita, que luego estableceremos también otro criterio de cómo lo vamos a desarrollar, es competencia del SEPE. Eso ya lo sabéis vosotros. Oferta de ámbito estatal. Un centro que esté en Sevilla y en Almendralejo. También. Y formación financiada con el fondo de reserva. ¿Esto qué quiere decir? Dentro de los capítulos presupuestarios que van a la formación, el servicio público siempre se reserva una parte para hacer formación directa. Bien sean cursos TIC, bien sean cursos a través de fundaciones, a través de asociaciones, a través de economía social, a través de mujeres en el ámbito rural, es decir, todo eso es impartición y programación directa, es decir, que lo hacemos nosotros, se tiene que comunicar a nosotros, hacemos nosotros el seguimiento, hacemos nosotros la evaluación y se paga desde el servicio público. Vosotros como asociación también lo podéis hacer. Dentro de estas programaciones, no he visto a alguien que luego intentaré verle, para darle un anticipo de que va a tener 2 cursos precisamente de estas programaciones que hace directamente el servicio público, tramitado a través de Confemetal, FEDEME, FEDEMSAL, etcétera, etcétera. Volvemos a lo mismo, primer escalón, segundo escalón, tercer escalón. Vamos a ir subiendo escalones, porque hay posibilidades. Vamos a preparar proyectos que sean en las líneas directrices por donde tenemos que trabajar.
tenemos que adaptarnos al entorno en el que estamos ahora mismo. La adaptación al medio es la supervivencia. En la fauna salvaje, en la fauna urbana y en la fauna empresarial. Tenemos que ponernos las pilas ahí en ese sentido. ¿Qué fecha de publicación tiene previsto el Real Decreto que modificará los certificados de profesionalidad? Esto ahora mismo es la misma situación que os comentaba antes. Ya está, esto, como al ser un Real Decreto, hay que pasarlo por el Consejo de Estado, que ya se ha enviado, y es la última consulta antes de su aprobación. Y la última cuestión, aquí. Ahora empezaremos, si queréis, un turno de preguntas, debate o aclaración de todo este rollo que os estoy contando. ¿Qué relación podrán tener los permisos individuales de formación, los PIF, con la formación profesional dual? Los PIF están regulados directamente, con lo cual no tienen por qué tener otra regulación distinta. Sabéis cómo funciona. La empresa autoriza a un trabajador a la realización de acción formativa que esté reconocida mediante acreditación oficial, incluidos títulos de FP y certificados de profesionalidad. ¿Cómo se regula? Pues si es un título de FP en base a la normativa educativa y si es un certificado de profesionalidad en base a ese certificado de profesionalidad en concreto. La formación del decreto 2912, que comprende los contratos para la formación y el aprendizaje y los proyectos educativos de formación profesional, en cuanto a los contratos de formación, no son de aplicación los PIF. Es decir, que la formación para un PIF no encaja dentro de lo que es el contrato para la formación. Es decir, un contrato para la formación, la parte de formación no puede ser ese plan individualizado de formación, porque ya tienen su regulación dentro de los certificados de profesionalidad o del sistema educativo. En cuanto a la formación profesional dual, pues bueno, vamos a ver un poco cómo se establecen las administraciones educativas respecto a la participación de personas ocupadas. Lo que parece en principio no contemplado en el decreto que estamos tratando. Vuelvo a repetir, muchas gracias por la elaboración de esto, que se ve que es trabajada. Hemos intentado explicaros cómo nuestra opinión sobre lo que pone, cómo se va a ir desarrollando, y a partir de ahora, pues este primer capítulo de la jornada, si queréis, hacemos las preguntas que consideréis oportuno, o si queréis seguimos con la otra parte y hacemos las preguntas al final, como vosotros queráis. Muchas gracias, José Ramón, por esta primera exposición. Desde luego, sin duda, con la claridad que nos hablas, que nos comentas las cosas y sobre todo que animes tanto a nuestro sector, de verdad que es una cosa que es digna de agradecerse. Si me lo permitís, yo me quedo con una cosa que ha comentado al principio, la ha recalcado también al final, y creo que eso está en la cabeza de todos cuando comenta que no debemos de ser subarrendatarios de la formación, que no debemos de estar en el tercer escalón, sino en el primero, y que eso es una de las cosas que hay que organizar. Yo creo que la cabeza de todos está cómo organizarlo, porque sin duda nuestras organizaciones están luchando por ello, estamos haciendo todo lo que podemos porque cambie ese papel de los centros de formación, y nuestro interés es precisamente estar a disposición de la administración y tener un papel importante y estar preparados también para ello. Yo sin más voy a dar paso a alguna cuestión, alguna pregunta que queráis formular sobre este tema. José María. La programación del tiempo de la actividad formativa del contrato de formación y aprendizaje se va a poder hacer adaptar la necesidad de la empresa. Hay determinadas empresas en el colectivo que no pueden hacer las 2 horas diarias, sino que necesitan hacer un día a la semana, se dedica a formación, cumpliendo con el... ¿Es posible? Vamos a ver. Nunca tenemos que perder de vista que estamos hablando de contrato para la formación y el aprendizaje. No un contrato y a ver cómo encajamos la formación. No, no. Es que tiene que haber la formación para que se pueda hacer este tipo de contrato.
¿Cómo la debemos establecer? Teniendo en cuenta que vaya encaminado a la obtención de los certificados de profesionalidad, mirar el número de horas que tiene un certificado de profesionalidad. Venir haciendo como se venía haciendo hasta ahora, es decir, pues hago la formación al final, hago la formación un día, hago... Ahora mismo el contrato es apoyándose en la formación, no la formación apoyándose en el contrato, sino que básicamente lo que tenemos que ir es al desarrollo y la obtención de los certificados de profesionalidad. Con lo cual, tenemos que concienciarnos, y la empresa se tiene que concienciar de que esto no es una manera de bonificarse un porcentaje de su cuota patronal o de no sé qué, no. Sino que esto es un sistema para que, haciendo formación, se haga un módulo de prácticas, no que sea un módulo solamente, como son los certificados de profesionalidad hecho en un centro de formación, sino que a su vez pueda ser una formación aplicada. Pero primero tiene que ser la formación. Si no hay esa formación, no hay un contrato para la formación, eso por definición. Haciéndolo así, con el número de horas que te establecen los certificados de profesionalidad, difícilmente se pueden pasar días sin hacer formación, difícilmente. Le explico. Venga. Hablamos antes de la adaptación, del sentido común que vuelve a la coherencia, ¿vale? De la coherencia de la normativa. Vamos a facilitar la inserción. Cuando le digo esto, le digo porque hay mucha casuística que habrá que tener en cuenta. Empresa del sector aeronáutico que está acogida a norma aeronáutica de calidad, que una vez que entra en instalaciones a montar, de allí no sale nadie salvo que tenga un accidente, ¿vale? Entran 8 horas a montar, están montando, están con una planificación que va al minuto, no pueden hacerlo de otra manera. ¿Qué es lo que ocurre? Estas empresas se plantean, yo puedo tener gente que efectivamente contratar en formación y aprendizaje, consultores dentro, pero yo no le puedo sacar 2 horas ese día. Las 8 horas tienen que estar. Ahora, yo sí puedo hacer los viernes, los lunes, me da igual, un día completo, que tengo que hacer 8 horas a la semana, 8 horas ese día se van completamente a formación. Eso no es poner la formación, poner el trabajo al servicio de la formación. Eso es adaptarlo a las necesidades de un sector que si no le permitiría tener contratos de formación y aprendizaje. O sea que las generalidades son injustas siempre. Cuando la pregunta viene orientada precisamente para esa casuística, y entonces la que tenemos que aplicar es esa coherencia que hablábamos al principio. Si no, esta empresa indudablemente por su mercado laboral imperativo que hablábamos antes, no podría hacerlo. No podría permitir la inserción y la formación de estos sitios. Sí, lo que pasa es, estoy de acuerdo con lo que tú estás comentando, lo que pasa es que estás mezclando dos conceptos que son distintos. Una cosa es la inserción y otra cosa es una vez ya insertado. Una vez insertado es cuando se puede adaptar a una normativa laboral. La normativa laboral es la que es. Tú no puedes decir, yo voy a hacer un contrato para la formación, me bonifico esto y luego la formación la hago de aquella manera. No. Si quieres hacer contrato para la formación, a lo mejor hay sectores o hay empresas o hay entidades que no pueden hacer contratos para la formación. Pero eso no es cuestión de inserción, la formación o la formación para la inserción, no. No mezclemos las situaciones. Una cosa es la formación para insertarse y otra cosa es un contrato para la formación. Es decir, que no estás contratando a una persona, aunque sea exagerado, no lo toméis al literal, no se está contratando a una persona para hacer formación dentro de la empresa, hacer trabajo, pero es un contrato para formarse. Y para formarse en unos certificados de profesionalidad que te exigen una preparación, un estudio, una evaluación, un seguimiento, unas tutorías. Si van a estar a las 8 de la mañana entran y se van a las 8 de la tarde y la formación la van a hacer no sé qué, están haciendo un contrato, pero no un contrato para la formación. Y además te establecen la normativa, que eso sí que ya viene reflejado en el Real Decreto, que en ese caso se consideraría a esa persona trabajador indefinido y no dentro de los contratos para la formación. Cuidado. Me voy a explicar, porque no nos vamos a perder la tecnología, ¿vale? El caso muy específico. El sector aeronáutico no permite otra normativa. Esta empresa tiene montadores adaptados a los certificados profesionales y tal, que querría contratar en formación y aprendizaje. Pero ¿qué le ocurre? Los montadores que tienen que montar, una vez que entran, pasan el sistema de seguridad y allí no pueden salir una vez no pasan las 8 horas. Quiere decir que ese día
estos chicos no pueden dedicar, perdón, estos chicos o estas chicas no pueden dedicar 2 horas al día a la formación. Es posible, en vez de poner 2 horas diarias, 4, las que sean, a la formación, en vez de ponerla diaria, concentrarlas en un día a la semana para que el resto del día estarán en formación, porque tienen a sus tutores, están formándose, están aprendiendo, están trabajando. Es un contrato que alterna el trabajo, el aprendizaje con la formación. La pregunta es simple. En casos particulares, justificados, ¿es posible concentrar la formación en un solo día? Yo te vuelvo a repetir. Si tú contratas a una persona en formación, la contratas en formación. No es un trabajador que va a estar 8 horas o 10 horas. No, no. Tú estás contratando para que se forme. Ese es el objetivo inicial. Muy bien. A partir de ahí, si un certificado de profesionalidad tienes un número de horas, una metodología, no sé qué tal, si tú vas a ver ese seguimiento de eso y tienes que desarrollarlo, es que no tienes posibilidad. Es decir, que no metamos las cosas con calzador cuando, si una empresa va a contratar en formación, tiene que saber lo que es un contrato para formación y aprendizaje. Pero no adaptar, ahora este contrato me lo adapto yo y lo vamos a dar los domingos por la tarde. Estamos hablando... No es el caso, no estamos... No, yo siempre me gusta un poco exagerar para que veamos el nivel. Evidentemente cada problema, cada casuística se puede estudiar y se puede evaluar directamente. Pero vamos a defender la formación, que estamos en un ámbito de la formación. No intentemos nosotros, que lo intente la empresa aeronáutica o la empresa del calzado o la que sea, bueno, pero nosotros, no, hombre. ¿Entiendes lo que te digo? Totalmente. Pero tampoco entiende usted el caso. Bien, lo siento, pero tengo que pararlo ya porque si no, vamos a hacer una pequeña reprogramación de la jornada porque nos queda una segunda parte todavía que ver, bastante interesante. Este tema da muchísimo de sí, pero si os parece, vamos a pasar ahora a tomar un café y volvemos otra vez con la segunda parte de José Ramón de la formación bonificada y os comentamos un poco cómo reprogramamos el calendario. Gracias.